Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Cueva de Charles. ¿Qué tal estáis? Yo soy Carlos Carranza y en el vídeo de hoy voy a traeros una serie de libros. Recordaréis que hace algunas semanas subí al canal un vídeo sobre algunas de las lecturas que había leído durante mi juventud o durante mi adolescencia. Eran todas lecturas juveniles, libros juveniles, que también aprovechaba para recomendaros si os gusta la literatura juvenil y esas cosas, o si sois jóvenes y es lo que soléis leer, porque tal vez eran libros que ya no estaban tan de moda como lo estuvieron en su momento. Hoy, en cambio, voy a traeros otra serie de libros que también leí durante mi adolescencia, entre los 14 y 16 o 17 años, pero que no eran para nada juveniles. La verdad es que cuando yo era joven y empecé a leer así en serio, después de haber descubierto a Harry Potter y todo eso, yo la verdad es que intentaba que mis lecturas no fueran siempre juveniles. De hecho, no me solía gustar mucho los libros juveniles, solo algunos casos contados. Y solía leer bastante literatura adulta, literatura que no era para nada juvenil. Entonces, en el vídeo de hoy os voy a traer eso, algunos libros no juveniles de mi adolescencia. Así que sin contaros más mi vida y dar más rodeos, vamos a empezar. El libro menos juvenil que recuerdo haber leído, y lo leí con 14 años, recuerdo exactamente la edad a la que me lo leí porque tengo apuntada la fecha en la que lo compré, en el año 2004, y es un libro del que ya os he hablado, Los pilares de la tierra, de Ken Follett. Me llamó la atención la historia de este libro, que se estuvo poniendo muy de moda durante aquellos años, a pesar de que en realidad se había publicado el mismo año de mi nacimiento, en 1989. La historia en apariencia es muy sencilla, trata sobre un pueblo inglés de la Edad Media, Kingsbridge, en el que comienza a construirse una catedral. Entonces nos va contando la historia, las intrigas, los romances y todo eso de los personajes que la protagonizan. Es una novela apasionante que disfruté un montón. Me costó leerla porque, claro, es un libro de 1358 páginas que me lo leí con 14 años. La verdad es que me costó bastante, pero sí que recuerdo que me gustó muchísimo, que me apasionó, pero también me costó bastante y creo que a mitad tuve que hacer un descanso, leer algo más ligero y luego seguir con él para poder terminarlo, pero sin duda es una historia apasionante. Otro libro que también se puso muy de moda durante aquellos años, cuando yo tenía ya 15 años, fue El Código Da Vinci de Dan Brown. Este libro es también un libro muy interesante que engancha un montón. Yo me lo leí, como os decía, con 15 años y me enganchó un montón. Tal vez me lo leí en 3 o 4 días. Y es el segundo libro de la serie de libros protagonizados por Robert Landon. Robert Landon es un experto en simbología. El primer libro protagonizado por él fue Ángeles y Demonios. El segundo fue este, El Código Da Vinci. Y este libro comienza con el asesinato en el Museo del Louvre de Jacques Sonnier, que era como el último jefe de una sociedad secreta que guardaban un secreto sobre la religión muy importante. Es asesinado en el Louvre por alguien que quiere acabar con ese secreto, pero él en sus últimos minutos de vida deja una serie de pistas para mandarle un mensaje a su nieta para que sea ella la que conserve ese gran secreto. Ella se pone en contacto con Robert Landon, que es el experto en simbología, para que la ayude, y juntos pasarán una noche por París intentando desvelar cuál era ese secreto y quién es el que quiere destruirlo. Ahora reconozco que no es una gran novela, sí que es muy entretenida, muy apasionante, pero tampoco tiene mucho más. De estas novelas para leerlas una vez, disfrutarlas una vez y ya está, pero bueno, la verdad es que eso es muy entretenida. Otro libro que leí cuando tenía unos 15 años y que no era para nada juvenil fue La ruta de las tormentas de Paula Cifuentes. Escuché a esta chica hablar por la tele, era una chica muy joven, tenía 19 o 20 años cuando publicó este libro, y me gustó mucho cómo hablaba, entonces me compré este libro, que cuenta la historia de uno de los viajes de Colón a América, pero contada desde la perspectiva de uno de sus hijos. Creo que era un hijo bastardo. Se llamaba Hernando Colón. Me gustó mucho también, más que por la historia que cuenta, porque en realidad pues es una historia muy normal de un viaje y tal, y de cómo Hernando se descubre a sí mismo como persona, pero más que todo eso me gustó mucho cómo estaba escrito. Paula Cifuentes tenía con este, que era su primer libro, una forma muy bonita de escribir, muy cuidada pero sin llegar a perder esa naturalidad que tal vez le diera su juventud. Si os gustan las novelas históricas, esta la verdad es que está muy bien y viene con unas palabras previas de Antonio Gala. El siguiente libro del que os voy a hablar lo leí a raíz de mi lectura de Drácula. Drácula lo leí cuando tenía 16 años y la verdad es que me encantó, me gustó muchísimo. Y a raíz de ese libro me empecé a obsesionar por la figura de Drácula, y en esa obsesión me compré y leí también este libro, La historiadora, de Elizabeth Kostova. Elizabeth Kostova es una escritora estadounidense, y en este libro
mezcla un poco la figura del mito de Drácula, o sea, el que creó Bram Stoker del ser monstruoso que se alimentaba de sangre humana, con la figura histórica de Vlad Tepes, que es el personaje en el que Bram Stoker se inspiró para crear a Drácula. Es un libro muy interesante si os gusta la figura de Drácula, porque nos cuenta muchas cosas de la vida de ese personaje histórico que inspiró al ser legendario, pero lo mezcla con algo de fantasía al suponer que sigue vivo y todo eso. Si os gustó Drácula, os lo recomiendo. El siguiente libro también lo leí con 16 años y fue un libro que me descubrió a una de las que en la actualidad es una de mis escritoras favoritas. Se trata de Susana Tamaro, una escritora italiana de la que he leído casi todos sus libros, pero el primero que leí fue un libro que no es propiamente una novela. Se trata de Cada palabra es una semilla. Fue un regalo de una tía mía de Navidades o algo así, cuando tenía 16 años más o menos, porque era cuando yo empezaba a escribir. Y en este libro Susana Tamaro explicaba cómo habían sido sus primeros pasos como escritora, cómo había llegado a escribir por casualidad, porque en realidad ella nunca había mostrado ni pasión por las letras ni nada. Empezó a escribir a una edad ya adulta. Y se compone de una serie de textos tiene un discurso, algún ensayo, y me gustó muchísimo la forma de escribir de esta escritora. Una forma de escribir muy sincera, muy auténtica, y hace que cualquiera, yo creo, que se pueda sentir identificado con sus palabras. Y me gustó mucho y es una escritora que os recomiendo un montón. Y el último libro que os quiero enseñar también lo leí ya creo que con 17 años y me descubrió a otro de mis escritores favoritos. Se trata de Juan José Millás y su libro Laura y Julio. Este libro nos cuenta la historia de Julio, que es un chico que se acaba de separar y que se va a vivir al piso vacío de un vecino. En ese piso empieza a usurpar de alguna forma la vida que tenía su antiguo vecino. Sin darse cuenta se empieza a convertir en una persona nueva y en ese camino conoce a Laura. La verdad es que no recuerdo muchos detalles de la trama porque lo leí hace muchos años y me gustaría volver a leerlo, pero sí que recuerdo que me gustó mucho y que me enganchó a la literatura de Juan José Millás y desde entonces también he leído varios libros de ese autor. Y estos son algunos de esos libros que no son juveniles y que leí durante mi adolescencia. Ya os digo, entre los 14 y los 17 años. Antes de acabar, quiero daros las gracias porque en mi anterior vídeo, en el que os presentaba la dinámica de apadrina un canal, me habéis puesto un montón de comentarios y me habéis pedido un montón de canales que sea vuestro padrino. La verdad es que no me esperaba tantísimos y que os prometo que voy a visitar todos y que qué pena que solo pueda elegir 2 canales, porque la verdad es que he ojeado unos pocos y hay varios que son muy interesantes, pero solo puedo elegir 2 y nada más. Solo quería daros las gracias por la respuesta que ha tenido el vídeo y espero no defraudaros. Y ahora ya sí, nos vemos en un próximo vídeo de la Cueva de Charles. ¡Adiós!